Bueno, vamos a leer entonces Marcos capítulo 14, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Quiero pedir que me acompañe a orar a nuestro Dios. Padre bendito, santo, justo, puro, omnipotente, omnisciente, inmutable, infinito, eterno. Tú eres todo eso al mismo tiempo. Qué glorioso eres nuestro Dios. Y el solo hecho de pensar que nosotros, siendo tan finitos, un punto minúsculo en tu creación, tú nos das la posibilidad de conocerte por intermedio de tu palabra de verdad. Mi Dios, muchas gracias. Queremos disponer nuestro corazón esta mañana a oír tu voz, a oír tu palabra. Pon un oído atento, pon un corazón dispuesto, humilde, como los hermanos de Berea, que tenían un espíritu noble para poder escuchar tu palabra. Danos ese corazón, danos ese sentir, que podamos ser humildes ante tu palabra y que tu Espíritu Santo nos sea guiando a la verdad, que tu Espíritu Santo sea hablando a nosotros una vez más esta mañana. Mi Dios, no queremos salir igual. No queremos llegar a casa como hemos entrado a este lugar. Queremos ser impactados por tu verdad. Queremos ser motivados. Y sabemos que para esa empresa es precisamente tu Espíritu Santo el encargado de llevarla a cabo. Por eso es que te pido, mi Dios, que tú obres por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Que tu Espíritu Santo glorifique al Hijo. Que tu Espíritu Santo nos lleve, mi Dios, a el convencimiento de pecado, justicia y juicio, si así se requiere. Oh Dios, creo en la obra de tu Espíritu Santo. Creo en ese poder que va más allá de mí como pastor, como predicador. Ese poder que transforma, ese poder que quebranta, ese poder que cambia. Mi Dios, obra en nuestras vidas esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. No olvidemos que, retomando nuestro sermón o nuestra serie de sermones en torno al Evangelio según Marcos, no podemos olvidar o dejar en el aire de dónde venimos. ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Qué fue lo último que estuvimos revisando? Y justamente lo último que analizamos correspondía al discurso escatológico de nuestro Señor que encontramos en Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13, luego de haber entrado al templo y luego de haber visto las grandes construcciones que habían en ese lugar, los discípulos le muestran el templo y dicen: qué hermosa estructura, ¿cierto? Y el Señor les dice: saben una cosa, no quedará piedra sobre piedra,
anunciando de antemano lo que iba a suceder en el año 70 después de Cristo, cuando ese templo glorioso, majestuoso, que por más de 46 años Herodes había estado trabajando en reacondicionarlo, iba a ser completamente destruido. Aunque ciertamente es una figura literaria la que el Señor Jesucristo dice, no quedará piedra sobre piedra, porque hoy día existe el muro de los lamentos y hay piedra. Solamente era una forma, una manera de decir que todo sería derribado. Y justamente eso fue lo que ocurrió. El Señor comienza a darle cosas, a contarle cosas, señales que debían ocurrir antes de ese momento. Pero entre medio de su discurso también nuestro Señor Jesucristo de pronto hacía un pequeño salto al futuro, más allá del futuro inmediato de los discípulos que estarían vivos en el 70 después de Cristo. Y este salto que él hacía era justamente al momento de su retorno, de la segunda venida. Y vimos cómo terminó, ¿cierto?, este sermón escatológico, esta enseñanza escatológica que nuestro Señor Jesucristo realiza a estos discípulos. Ahora, si está colgando, vaya a YouTube, Iglesia Cristiana Antofagasta, y está todos los sermones, por si no se acuerdan, ¿ya? Bueno, de manera que nos encontramos, ¿cierto?, en el capítulo 14, ahora ya terminó esa escena y nos vamos a una nueva. Hermanos, el título del sermón de esta mañana es Un mundo, dos tipos de personas. Un mundo, dos tipos de personas. Y lo que vamos a ver esta mañana es una división, una forma en la cual podemos ver precisamente a las personas que habitan en este mundo. Ciertamente somos diversos, somos variados, somos distintos. Cada uno de nosotros es distinto, tiene distintas características, unos son más altos, otros son más bajos, uno tiene los ojos claros, otros los tienen más negros que el carbón. Da lo mismo, somos todos distintos. Sin embargo, tenemos algo. Dentro de esa diversidad, la verdad es que hay dos tipos de personas. ¿Y por qué dos tipos de personas? Porque así se muestra en la propia palabra de Dios. Por un lado nos encontramos con los que odian al Señor y por otra parte, los que aman al Señor. Eso es. Y justamente nos encontramos aquí en este pasaje con eso. Vamos a ver dos tipos de personas. Las personas que odian al Señor y las personas que aman al Señor. Y tú puedes pensar que mi razonamiento de pronto es demasiado simplista por reducir todo el abanico de personalidades o de opciones a dos. Pero lo cierto es que el idioma o la forma de hablar de Dios es de esa forma. Hay dos cosas. O sea, hay luz y hay tinieblas. Hay vida o hay muerte. Hay verdad o hay mentira. No hay medias tintas. Hermanos, para Dios no hay medias tintas. Y eso es algo que tenemos que entender y es algo que tenemos que asumir. Dentro de nuestra naturaleza muchas veces está esto de ser, como decimos en buen chileno, ni chicha ni limonada. Somos una mezcla híbrida entre personas que a veces aman al Señor y a veces no tanto. A veces nos podemos de pronto identificar con alguno que otro hombre o mujer que se encuentra con el Señor Jesucristo necesitado dentro de su camino en Galilea o en el ministerio en Perea o en Capernaum. Nos podemos encontrar e identificar con alguna de esas personas, como el leproso que en Mateo capítulo 8 se acerca humillado delante del Señor y le dice: si quieres puedes limpiarme. ¿Cuántas veces tal vez tú y yo nos hemos sentido identificados con eso? Nos sentimos perdidos y que necesitamos del Señor. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos sido más parecidos a Pedro, que en alguna circunstancia nos hemos sentido avergonzados de nuestro Salvador y le hemos negado? O lo que es peor, muchas veces hemos actuado como Judas, muchas veces le hemos vendido. Para Dios no hay puntos medios. Para Dios, ¿le sigues o no le sigues? Él le dijo al hombre que quería seguirle, que se conoce normalmente como el joven rico, le dijo: anda, vende todo lo que quieres, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, tenía que renunciar a algo para tomar otra cosa. Y eso es algo, queridos, que debemos entender dentro de la dinámica del reino de Dios.
Hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas, los que aman al Señor y los que aborrecen al Señor. Es así, es duro, es triste, porque sabemos lo que significa cada una de estas cosas, pero es la verdad, y es lo que nosotros nos encontramos aquí. Hermano, o amas al Señor o lo odias. Y lo primero que vamos a ver acá es encontrarnos con personas que odian al Señor. Acompáñame por favor el versículo 1 y 2. Dice aquí: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Hermano, muchas veces vemos, ¿cierto? O recordemos más bien, que el Señor había estado llevando su ministerio a cabo delante de la mirada absorta de estas personas. Ellos lo único que querían era buscar algún motivo, alguna razón para destruirle. Y durante un tiempo a esta parte, esa ha sido la mayor motivación de su corazón. Y es así que lo hemos revisado en esta serie de Marcos anteriormente. Muchos grupos de judíos que ni siquiera se pasaban entre sí, se aliaban con el propósito de tender trampa al Señor Jesucristo. Es así como nos encontramos en una oportunidad con los fariseos unidos a los herodianos, una cuestión así como comunista y ultraderecha juntos, una cuestión que de verdad es absurda. Pero eso era justamente lo que ocurría, eran movimientos totalmente opuestos, como el agua y el aceite, pero se unieron con un propósito en común, y este era destruir al Señor. Pero cada una de las veces que ellos iban donde el Señor e intentaban poner tropiezo, ¿él qué hacía? Él, de una manera que solamente Él lo podía hacer, sorteaba todas esas situaciones. Él pasaba las pruebas, los dejaba callados y nadie podía hablar nada. Y eso es algo tremendamente maravilloso. Pero a este punto de su ministerio, estos hombres estaban totalmente colapsados y honestamente lo único que querían hacer era destruirle. Ahora, ellos tenían un cuidado especial. Ellos decían: pero seamos cuidadosos, no lo hagamos durante la Pascua. ¿Por qué razón? Porque durante la Pascua mucha gente venía, particularmente hombres. La nación judía tenía varias fiestas, unas establecidas por Dios y otras fiestas nacionales que crecieron o que se dieron en el tiempo, como es, por ejemplo, la fiesta de la dedicación, ¿ya? O también la llamada el Purim, que recordamos lo que sucedió en el tiempo de Esther. Esas eran fiestas nacionales. Pero Dios estableció fiestas también, y dentro de esas fiestas habían 3 que todo hombre mayor de edad, llamémoslo así, que viviera en la periferia a 25 kilómetros tenía la obligación de por lo menos ir 3 veces al año a estas fiestas. Una era la Pascua, la otra era Pentecostés y la otra era Tabernáculos. Esas eran las 3 fiestas que ellos tenían que ir sí o sí, los mayores de edad. De manera que en ese tiempo la ciudad de Jerusalén y sus alrededores se llenaba. De hecho, el alojamiento era gratis. Así como Airbnb ya no ganaba nada ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos encontramos. Venía mucha gente. Entonces, la preocupación de los líderes de la ciudad era que no fuera durante el tiempo de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua recordaba un evento súper importante para la nación de Israel. ¿Se acuerdan? Era la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué sucedía? Los grupos que eran ultranacionalistas, como los celotes, durante esas festividades que se recordaba la liberación de un pueblo de esclavitud, ellos les daba valor, les daba como rabia, porque la situación en la cual ellos se encontraban en ese momento justamente era una situación de ser oprimidos bajo otro reino. Ellos estaban en su tierra, pero eran esclavos de los romanos. Entonces todo el sentimiento nacionalista afloraba en esa fiesta. Entonces por eso ellos dijeron: ya, matémoslo. Sí, lo único que queremos es eliminarlo, pero no lo hagamos durante esta época. ¿Por qué? Porque esto puede generar una sedición, un tumulto que los romanos no les va a gustar y nos van a destruir.
Entonces ellos astutamente tenían eso en su corazón. Pero a esta altura ellos no estaban buscando algo que encontrarle malo, porque ya lo habían intentado y nada habían conseguido. Entonces el texto aquí dice que la forma que querían hacerlo, que querían lograrlo, era por medio del engaño. Querían matar al Señor por medio de la mentira. O sea, no había nada que por medio de la verdad pudiera dejar en evidencia alguna falta de Jesús, de manera que lo que hicieron fue comenzar ya con artimañas mucho más bajas, querer tomarlo preso. La palabra griega que se emplea ahí es dolo. Dolo, ¿le suena, no? En español, dolo. Es la misma palabra. Dolo, o sea, con una mala intención, con una intención de traicionar, con una intención de engañar. Ahora, lo interesante de esto, amados míos, es que aunque no viene tan al tema, sí hay un punto importante que vale la pena mencionar. El deseo pecaminoso de estos hombres era destruir al Señor Jesús, pero no durante la fiesta de la Pascua. ¿Y cuándo mataron al Señor Jesús? En la fiesta de la Pascua. Y eso nos deja una lección tremenda para comenzar. Para comenzar. Hermanos, ¿usted cree en la soberanía de Dios? ¿Usted cree que Dios es soberano por sobre todo? Esto es un punto crucial. Los hombres querían matar a Jesús, pero Dios dijo, ya, perfecto, mi plan es que lo maten. Pero mi plan no es que lo maten después de la Pascua, mi plan es que lo maten en la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él, la verdad, Pablo dice, Cristo nuestra Pascua, porque Cristo es el verdadero antitipo de la imagen tipológica de la Pascua, donde un cordero era sacrificado y derramado su sangre para recordar que el ángel de la muerte había perdonado la vida de los primogénitos de esa casa. Cristo es el cordero cuya sangre es derramada y que es puesta en los dinteles de tu espíritu y del mío y que nos promete salvación y vida eterna. Hermanos, los planes del hombre son muchos, que Agenda 2030, que esto, que lo otro. El Salmo dice que Dios se ríe. Dios se ríe. Porque los hombres pueden organizar lo que quieran, pero finalmente lo que se va a llevar a cabo es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios. Así que eso era lo que estaba ocurriendo. No olvidemos, hermanos, todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo la soberanía de Dios. Y el plan de Dios se va a llevar a cabo sí o sí. ¿Amén? Sí o sí. Él es soberano y Él va a disponer de todo. Ahora, de la misma manera, hoy hay muchas personas que, como estos hombres, quieren matar a Jesús. O quieren matar la idea de Jesús. ¿O no? Nos encontramos juntamente con personas que tienen esto, tienen este deseo, porque no les gusta un Jesucristo que habla de perdición, no les gusta un Jesucristo que llama al arrepentimiento, no les gusta un Jesucristo que tiene un mensaje exclusivo y a la vez excluyente. No les gusta este Jesús más hippie, más diverso, pero la idea de Jesús verdadero la quieren destruir, porque obviamente va en contra de su naturaleza. Cuando la gente se aburre de esta imagen de Jesucristo flaco, con la cabeza abajo, crucificado en un crucifijo, cuando se aburren de esa imagen, o la otra que le gusta harto al mundo es la del pesebre, ¿cierto? Un niño indefenso ahí que está en pañales, con cara angelical. Esa visión de Jesús le encanta. ¿Por qué? Porque es inofensiva. Pero cuando hablamos del verdadero Jesús, cuando hablamos de aquel que dijo que en su primera venida iba a venir humilde, ¿cierto? Y así sucedió, conforme a la promesa en Zacarías de que vendría humilde, montado en una cría de asno, en un pollino. Cuando vemos eso, maravilloso, se cumplió. Pero él mismo dijo que iba a volver. Él mismo dijo que iba a volver a juzgar, iba a volver en juicio. Ya no como un siervo, sino ahora como un rey. Entonces, esta parte del mensaje no le gusta a la gente. No le gusta a la gente. Y lo que hacen es poder apabullar o acallar la voz de Cristo. Y eso es lo que sucedió en ese tiempo y eso es lo que sucede hoy también.
con gran deseo, añoran acallar la voz de Dios, la voz de la voluntad de Dios. Y lo vemos, hermanos. O sea, hoy por hoy, honestamente, estamos en una sociedad que cada vez más acalla la voz de Cristo, la voz del Evangelio. Es una realidad. Escuchan todo. Escuchan todo. O sea, nadie se burla de un presidente electo que va a un lugar a hacer una ofrenda a la Pachamama. Pero sí se burlan de alguien que va a un lugar a dar culto al Dios verdadero. O sea, ese nivel estamos llegando, donde el cristianismo, la idea de Cristo, produce animadversión a las personas. Y la gente lo único que quiere destruir esa idea, destruir también a aquellos que portan esa idea. El obispo Ryle dijo: ellos pensaban que acabarían para siempre con el reino espiritual de Cristo, y en realidad estaban ayudando a establecerlo. Ellos pensaban que le habían hecho detestable y vil por medio de la crucifixión, y en realidad le hicieron glorioso. Pensaban matarlo en privado y sin testigos, y sin embargo se vieron obligados a crucificarle en público y ante toda la nación de los judíos. Pensaban haber silenciado a sus discípulos y frenar su enseñanza, y sin embargo les proporcionaron el texto y el tema para siempre. El hombre quiere acallar la voz de Dios, quiere destruir la idea de Jesucristo, pero Dios usa eso mismo para su gloria. Un historiador decía, Eusebio de Cesarea, decía que entre más cristianos se mataba en el tiempo de las persecuciones, era como que entre más sangre salpicaba, más personas se convertían. Y justamente sucede eso. En los tiempos de mayor opresión y de mayor persecución al pueblo de Dios, mayor avivamiento y personas convertidas han existido, se han dado. Porque el hombre tiene un plan, pero Dios tiene otro plan. El hombre quiere destruir la idea de Jesucristo, pero el evangelio va a seguir corriendo. Pablo decía a los filipenses: yo me gozo. Yo estoy en la cárcel, no puedo predicar. Bueno, aquí tengo unas cuantas personas que les puedo predicar. Estaba preso, pero habían personas que lo resguardaban, tenían turnos soldados que estaban junto a él. Pero él dice: ¿saben qué? Hay muchos que predican a Cristo por contienda y por vanagloria. Pero yo me glorío, porque ya sea por una cosa o por otra, por una buena intención o una mala intención, el nombre de Cristo es anunciado. Aunque el hombre tenga malas intenciones, el reino de Dios va a seguir siendo proclamado, va a seguir creciendo. Y aquí nosotros nos encontramos con esta intención malvada de estos hombres. Ahora, es interesante notar la forma que Marcos explica esto. Él dice que 2 días antes de la Pascua sucede esta escena. ¿Ok? Eso es lo que señala el texto. Pero en realidad, para continuar con lo que se describe ahí en Marcos, él retrocede. Él no anuncia que va a retroceder, pero él va a retroceder y se va a ir a un evento que sucede 4 días antes de esos 2 días. 6 días antes de la Pascua. ¿Cómo sabemos eso? Por el relato paralelo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 2, donde justamente se describe la misma situación que vemos aquí en Marcos capítulo 14. Ahora, tenemos que entender una cosa: Marcos no está preocupado de darnos un relato cronológico exhaustivo. Él sí da antecedentes cronológicos, como por ejemplo el tema de los 2 días, pero él tiene otro propósito. Él quiere mostrar, como era costumbre de Marcos, hacer una comparación, un contraste. Decir, aquí hay uno, pero aquí hay otro. Entonces él, luego de haber anunciado el deseo que tenían los principales líderes de la nación de destruir al Señor, él retrocede a un evento que ya había pasado antes, y es el que nos encontramos justamente y que hemos leído en nuestro pasaje, cuando el Señor vuelve a Betania. No olvidemos que las actividades religiosas de esa época eran durante el día, pero como había tantas personas que venían de distintos lugares, las ciudades que estaban aledañas a Jerusalén se llenaban de peregrinos. En el caso del Señor, el Señor terminaba el día, su actividad en el templo, y luego se dirigía e iba a Betania a estar con
Lázaro, Marta, María, ¿se acuerdan de eso? Era normal en lo que hacía el Señor Jesucristo. Bueno, entonces eso es lo que sucede acá. Nosotros nos encontramos ahí. Y en Juan capítulo 12, versículo 1 al 2, muestra este mismo evento. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces ese mismo evento que Juan sitúa 6 días antes es el que Marcos menciona aquí. Entonces no es que haya una contradicción, eso es lo que quiero dejar claro. Es que Marcos en su relato hace algo que se conoce dentro de la literatura como flashback. ¿Se acuerdan de los flashbacks? Que es dentro del relato se hace un pequeño, breve recuerdo de algo que sucedió en el pasado. Bueno, eso es justamente lo que hace Marcos, guiado por el Espíritu Santo, con el propósito de dar y mostrar lo que él quiere, lo que el Espíritu Santo lo lleva acá. Y es aquí cuando nos encontramos con estas personas que amaban al Señor. Marcos capítulo 14, versículo 3. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Nos encontramos con esta mujer que estaba ahí. El lugar era la casa de Simón el leproso. Ahora sabemos que los leprosos no podían estar dentro de la ciudad, de manera que este hombre llamado Simón no tenía en ese tiempo lepra. Por eso estaba dentro de la ciudad y tenía una casa, porque las personas que tenían lepra eran expulsadas afuera de la ciudad y debían vivir ahí. Entonces, este hombre en algún momento había sido leproso. Ahora, no lo sabemos, en ninguna parte de los evangelios sinópticos, ni tampoco en Juan, se revela si justamente el Señor Jesús le había sanado. No lo sabemos, pero por el corazón agradecido, quizá existe la posibilidad de que haya sido así, que el propio Señor haya sanado a este hombre llamado Simón el leproso. Ahora, algo que hay que dejar claro es que este relato, aunque tiene ciertas similitudes, no tiene nada que ver con el descrito en Lucas. ¿Ya? Nada que ver con el descrito en Lucas, porque en Lucas se muestra también cuando el Señor es convidado a una cena en la casa de un tal Simón, que coincide con el nombre del leproso. Pero ese Simón, a diferencia de este Simón, era un fariseo. Y ahí también se muestra una mujer que se echa a los pies del Señor, llora, ¿cierto? Y el dueño de casa, Simón, este fariseo, murmura dentro de sí, si este hombre fuera profeta sabría que esa mujer es pecadora. Pero ese es otro evento, no lo confundamos con este. También dentro de la cultura popular se dice que esta mujer era María Magdalena. Pero nada que ver, yo honestamente no sé de dónde sacaron eso. En ninguna parte se habla de María Magdalena acá. Algunos dicen porque era una mujer pecadora, pero están juntando Lucas con los otros relatos que no tienen nada que ver. Ahora, ¿por qué María sí? Porque justamente el relato de Juan nos dice que esa mujer era María, la hermana de Lázaro, la que hizo esto. Entonces, ahí donde probablemente viene el embrollo y la confusión de que era María Magdalena. Era una María, pero la María hermana de Lázaro, y no María Magdalena, ni mucho menos María Magdalena prostituta, nada que ver, ¿ya? Así que aclarando esos típicos errores de la cultura evangélica, es que nos volvemos a concentrar en eso. Ahora, yo quiero tratar de transmitir lo que el Espíritu Santo nos dice por intermedio de Marcos. Yo no quiero hablar tanto de María, aunque era María, hermana de Lázaro, la que hizo esto. Pero Marcos no menciona su nombre. Marcos no menciona el nombre de ella. Dice, había una mujer que hizo esto. Entonces sabiendo que es María, la hermana de Lázaro, quiero concentrarme en lo que Marcos, guiado por el Espíritu Santo, trata de decir sin mencionar a esta mujer. Ahora, vemos cómo ella, ¿cierto? Ella va y estando el Señor Jesucristo cenando, hace este acto. Nosotros tenemos la idea
actual, contemporánea, de cuando vamos a un lugar, a una cena, a un cumpleaños, lo que normalmente ocurre es que nos sentamos alrededor de una mesa, ¿cierto? Ponemos la silla, nos sentamos todos uno frente al otro, un poco la idea de este cuadro de Leonardo da Vinci, ¿cierto?, de La Última Cena. Lo cierto es que en ese tiempo no era así, no tenía nada que ver cómo ellos se sentaban en aquel entonces. Los mesones eran largos. No habían sillas, la gente no se sentaba en sillas, se inclinaba, se arrodillaba sobre sus rodillas en un cojín. Y no comía así apoyado en la mesa, sino que de lado. Se reclinaba así. Esta era la posición con la cual ellos comían. Estaba aquí la comida, ellos se reclinaban de lado y comían así. Entonces estaban uno detrás del otro. Esa era la forma en la cual ellos estaban en ese tiempo y celebraban. Entonces el texto dice que viene esta mujer y se echa a los pies del Señor. Entonces, la idea no es que ella se echa delante del Señor, porque si estaba arrodillado, ¿dónde estaban los pies? Atrás. Y eso es lo que hace esta mujer y nos muestra cómo realiza este acto de amor, un acto de devoción verdadero, genuino y sincero. Ella con lo que hizo demostró su amor por el Señor. Y es algo, hermanos, que de verdad el Señor esta mañana nos está recordando y nos está llevando a la reflexión. En Juan 12:3 dice, entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, dice Juan, ungió los pies de Jesús y le secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. El perfume no era cualquier perfume. El perfume era un perfume costoso. Era preparado con nardo. El nardo era una plantita aromática que venía exclusivamente desde la India. O sea, era algo extravagante lo que ella estaba haciendo. No era algo común, no era algo que la gente común y corriente tenía en su casa o adquiría. Era algo muy exclusivo lo que ella tenía y lo que ella se dispone a dar delante del Señor. Ese nardo, dice el texto, que era puro. No era una imitación, no eran como los perfumes que usted y yo nos compramos en Tacna. No, era puro. Era exclusivo. Y dice que este tenía un costo verdaderamente elevado. Me adelanto un poco. Alguien dice, oye, pero esto podría haberse vendido y costado, y con el dinero, que eran 300 denarios, hubiésemos podido alimentar a muchos pobres. 300 denarios era el sueldo de un año. Eso costaba el perfume que esta mujer derramó a los pies del Señor. Un año de trabajo. Por eso lo que ella hace es algo realmente extravagante. Ahora hay un detalle, hermanos, que cabe mencionar y que de verdad es importante para comprender lo que ella hace. Ella llega y dice el texto que cuando toma este frasco de alabastro, que era hecho con calcificaciones, algo muy similar a lo que es el yeso hoy, no espere algo tan elaborado para ese tiempo, pero era algo muy lindo y muy valioso, el propio frasco. Pero dice el texto que esta mujer lo que hizo fue romper el frasco. Y ese es un detalle muy importante, ¿sabe por qué? Porque ella podría haber derramado el perfume en los pies del Señor y listo, y haberse guardado un conchito para ella. Pero cuando ella rompe el frasco, no hay vuelta atrás. Cuando ella rompe el frasco, ella se dispone a dar todo. Cuando ella rompe el frasco, ella está entregándose por completo a derramarlo a los pies de aquel que ella consideraba su amor. Hermanos, esto es algo tremendo, es un corazón que da, es un corazón que se dispone, es un corazón que se entrega y que no mide consecuencias. Y esto tenemos que verlo y recordarlo. No sé si se acuerdan, pero hace unos meses atrás, el año pasado, vimos justamente en Marcos
cómo una mujer anciana se acerca al lugar donde estaban la ofrenda, donde se echaba la ofrenda. Y esta mujer pobre, anciana, echa 2 blancas. Y el Señor Jesucristo, atento a lo que ella estaba haciendo, le dice, estos hombres echan lo que les sobra. Pero ella echó todo lo que tenía, todo su sustento. Si nosotros hacemos la comparación, lo que ella tenía eran el equivalente a 50 pesos chilenos. Lo último que ella tenía para comer ese día. Y ella dio todo. Y ahí es aquí donde tenemos que meditar, que reflexionar, porque muchas veces vivimos un evangelio demasiado cómodo o demostramos nuestro amor delante de Dios de una manera demasiado cómoda, que no nos incomode, ¿cierto? Nos entregamos, pero no queremos parecer fanáticos, entonces tenemos hasta ahí nomás, porque si voy más allá, no, la gente va a ver que soy fanático, no. De pronto nosotros somos los que ponemos trabas cuando en realidad, tanto en el caso de esta mujer, como en el caso de la mujer de las 2 blancas, como en el caso de esta mujer que derrama este perfume costoso a los pies del Señor, vemos que ambos eventos quedaron registrados en la palabra de Dios. E incluso el Señor dice, donde quiera que sea predicado este evangelio, esto que esta mujer hizo va a ser recordado. ¿Saben qué? Nadie se acuerda de las personas que no dan todo. Hoy se habla mucho del legado. ¿Cómo quieres que te recuerden? Hay hasta terapias de eso en el coaching. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué has hecho para dejar un legado a los demás? Pero cuando vamos a la Biblia nos encontramos con personas que realmente impactaron y dejaron huella. Son aquellas personas que dieron todo. Eliseo, profeta de Dios, pero antes de ser profeta, era un hombre adinerado. Dice ahí el libro, el segundo de Reyes, que este hombre tenía 12 yuntas de buey. Y eso, en ese tiempo, era bastante. Tener 12 yuntas de buey era ser rico. Pero de pronto viene el profeta Elías por ahí y le dice, sígueme. Y Eliseo le sigue, deja todo y va detrás de Elías. Es un hombre que renuncia. Hermanos queridos, de verdad es importante notar esto. Dios demanda todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y muchas veces nosotros escatimamos demasiado lo que tenemos para poder disponerlo para Dios, su obra y su reino. Y esto es algo que tenemos que aprender y es lo que Dios nos está mostrando por intermedio de su palabra. Ustedes saben, a mí me carga manipular y mucho menos llevar, ¿cierto?, al desprendimiento, yo personalmente. Pero yo soy un hombre que quiere predicar la palabra de Dios. Y que tengo y deseo hablar cuando Dios habla y callar cuando Dios calla. Y aquí, hermanos, Dios nos está diciendo a todos nosotros que es mucho mejor darnos y entregarnos de una manera extrema a Él que no hacerlo. Que no hacerlo. Nadie se acuerda. De hecho, nos acordamos del joven rico porque no siguió a Jesús. Pero donde sea predicado y anunciado este evangelio, recordaremos a esta mujer que lo dio todo. Hermanos queridos, fíjese el precio de lo que ella estaba dando. ¿Qué has dado tú, hermano, hermana, por el Señor? ¿Qué has dado tú a Él, por Él y por su reino? Porque esta mujer, el propio Señor Jesucristo explica y dice, bueno, buena obra ha hecho esta mujer. ¿Por qué? Porque ha preparado mi cuerpo ¿para qué? Para la sepultura. Y si Él iba a morir,
era porque su obra era morir. O sea, esta mujer contribuyó a la obra de Dios haciendo algo tan sencillo, tan básico como derramar esto y ungir los pies de nuestro Señor. Ella trabajó por el reino de los cielos porque sin quererlo, sin saberlo, miró y vio aquello que era parte del plan de Dios, que Cristo muriera y fuese enterrado. En la cultura hebrea antigua no existía el embalsamiento, pero sí se dignificaba la vida del difunto por medio de ungirle mediante ungüentos para que el periodo de hedor se retrasara lo máximo posible. Pero Dios usó a esta mujer y el ejemplo de ella, de despojo, de desprendimiento, de un desprendimiento extravagante con el solo fin de mostrar que ella estaba obrando y estaba trabajando por la obra de Cristo. Y es así. Nos encontramos con este primer grupo de personas que aman al Señor, que están dispuestos a dar todo, a dar su vida, a lo que sea. Estos son los locos. Pero el mundo recuerda más, o Cristo recuerda más a los locos que a aquellos que no estuvieron dispuestos a dar lo que Dios les había dado. Hermano, es tanto lo que Dios te ha dado a ti, es tanto lo que Dios me ha dado a mí, y sin embargo muchas veces refrenamos nuestra mano de poder servir, de poder honrar y de poder entregarnos por completo. Somos tan limitados en eso. Es cierto, debemos ser responsables, sí, evidentemente es lo lógico, pero Dios también hace un llamado a que vayas más allá, a que entregues todo. Y es eso. No te puedo decir lo que la Biblia no dice. Y tampoco puedo callar lo que la Biblia dice. Él quiere todo, hermanos. Él quiere todo. Él quiere todo. Así como vemos a esta mujer dispuesta a entregar todo, también nos vamos a encontrar con gente que contrasta esta. La mujer es alguien que dedica todo lo que tiene a la obra de Dios. Pero hay personas como las que aparecen a continuación que son los que les gusta dedicar lo que le pertenece a otros a otros. María, esta mujer, entrega lo que era de ella a Dios. Pero hay personas que les gusta dedicar lo que no es suyo, sino lo que es de otros, a otras personas. Y eso es lo que nos encontramos también acá. Nos encontramos en el versículo 4 y 5. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume, hermano? Desperdicio. Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres, y la reprendían. Disponer los recursos de otra persona para otra. ¿Les suena eso, no? ¿Les suena eso, no? Esa idea. Disponer los recursos de otra persona para otros. Hermanos queridos, esto está mal. Ellos miraban con indignación y enojo cómo algo tan fino podía desperdiciarse en el Señor. ¿Se da cuenta lo absurdo? El dueño de todo, el creador de todo, el que hizo crecer ese nardo, estos hombres que eran discípulos del Señor consideraban que era un desperdicio entregarlo a los pies de Cristo. Un desperdicio. Hermanos, es terrible estar en ese lugar. Es terrible. Pero hay personas que critican cuando otros se entregan al Señor y se dan por completo a Él. Hay muchas personas, pero que este es muy entregado. No, este es demasiado fanático. Y está esa tendencia a mirar lo que el otro hace y tratar de decir, no, es que es demasiado. ¿Para qué? No es tanto. Pero esto no debe ser así. Esto no debe ser así. En vez de seguir el ejemplo de esas personas que se entregan por completo, muchos los critican. Un par de semanas atrás salió una noticia
dentro del mundo de la música pop urbana, ¿cierto? Que el salmista Farruko, ahora salmista, conoció a Cristo. Hizo una declaración donde él decía: yo no voy a cantar más esta basura, ahora voy a dedicarme al Señor. Y muchos hermanos míos, han dicho: pero vamos a ver si es verdad, porque por los frutos se conocerá. ¿Sabes? Es verdad, es cierto, por los frutos se va a conocer. Pero muchas veces dentro de la propia iglesia existe un rechazo por aquellos que quieren buscar a Dios y que manifiestan su fe. Es cierto, el tiempo lo dirá si su conversión es genuina. Es verdad. Pero hay gente como que le enerva que alguien se convierta o que alguien haga algo que ellos no hacen. Hermanos, si alguien hace algo por Dios que tú no haces, no lo critiques si está bien lo que está haciendo. Que tú no lo hagas no significa que nadie más no tenga que hacerlo. Que yo no tenga un llamado a predicarle a las personas que están en situación de calle, no significa que esté mal que hermanos vayan donde estas personas que moran en la calle y que le den un café. ¿Por qué los voy a criticar yo? Si yo no lo hago, pero alguien tiene que hacerlo y Dios le dio el llamado a ellos. Gloria a Dios. Pero ¿por qué esa mala praxis de criticar a aquel que sirve al Señor, que se entrega por algo y que hace algo que yo no hago? Ahora, tal vez le falta mayor peso a su predicación, tal vez solamente hacen eso de darles cafecito, pero nunca le hablan de Cristo. Está mal también. Pero yo no puedo criticar algo que yo no hago. Porque ¿sabe quién piensa así? ¿O quién pensó así? Judas. Judas fue el que pensó así. Judas fue el que pensó así. Esta persona que guió la batuta diciendo ¿por qué este desperdicio? Fue el propio Judas el que traicionó al Señor. Entonces no tenemos que mirar eso, no tenemos que indignarnos cuando alguien se ofrece al servicio del Señor, cuando alguien da todo y dice: esta persona es desequilibrada, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Bueno, por los frutos se conocerá. Por los frutos se conocerá. Hay mucha gente que tal vez no teniendo una precisión teológica ha hecho mucho más y de lo que tú vas a hacer en 3 vidas con mejor precisión teológica que la que esa persona tiene. En serio. Entonces debemos tener cuidado con ello. Alguien dijo: todavía hay gente que considera un desperdicio dar al Señor 1 año de nuestra vida. Y ni qué decir de cuando uno entrega toda la vida al servicio del Señor. Sucede que tienen una perspectiva mercantilista y realmente no aprecian los valores espirituales. No seamos de aquellos que tal vez aman al Señor, pero son tropiezo para aquellos que quieren amarle de una manera más dedicada. Tengamos cuidado. Versículo 6, Marcos 14, pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. El propio Señor sale en defensa de esta mujer. El propio Señor sale en defensa y dice que aquello que ella hizo era algo bueno. Algo bueno. Hermano, realmente nada tiene tanto valor como para retenerlo por causa de Cristo y su evangelio. Aunque para ellos era una locura, para Cristo era algo bueno. Algo bueno. El obispo Ryle dijo: una vez que uno entiende la depravación del pecado y la misericordia de Cristo al morir por él, nunca pensará que algo es excesivo o demasiado costoso para entregárselo a Cristo. Más bien pensará: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios conmigo?
Hermanos, ¿qué tenemos nosotros de valor que podamos dar a Dios que realmente se compare a todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Qué? No hay nada. No hay nada. Nada. Un corazón agradecido es un corazón que entrega. Un corazón que ha recibido la bendición de Dios. Es un corazón que no escatima, que no mide. Y el Señor alaba a esta mujer. Ahora, el Señor continúa. Dice que ella buena obra ha hecho. ¿Por qué? Porque la intención de estos que decían, oye, ¿por qué eso se podría haber vendido y regalado a los pobres? Era una buena intención, ¿o no? ¿Sí o no? Era una buena intención, dárselo a los necesitados. Pero aquí tenemos que entender algo, queridos. El Señor Jesucristo dice, versículos 7 al 8, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Hermanos, esta mujer hizo todo lo que podía. Y cuando dice eso el Señor, no es algo que hizo lo que pudo nomás, sino que dio todo lo que tenía. Lo de mayor valor que ella tenía lo puso a disposición. Y estos hombres la criticaban. ¿Por qué? Porque bien podría haberse entregado eso a los pobres. La Biblia y el propio Señor Jesucristo habla de la misericordia para los necesitados, ¿cierto? No podemos negarlo, aparece en la Escritura y es una bendición poder hacerlo. El punto aquí es que en realidad, los pobres siempre los tendremos con nosotros. Y esto para un comunista, marxista, leninista es una patada en la guata, perdón, pero es verdad. Porque los pobres siempre van a haber en este mundo hasta que este mundo sea regenerado en el momento en el cual el Cordero de Dios ya no venga como Cordero, sino como el león de la tribu de Judá, viniendo para reinar y establecer su reino definitivamente por los siglos de los siglos en cielo nuevo y tierra nueva. Por tanto, sí es cierto, hay que bendecir la vida de los necesitados, hay que hacerlo, pero más importante que eso es el reino de Dios. ¿Es bueno hacer eso? Es bueno, el Señor lo dice. Incluso cita Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Eso es lo que dice el Señor. Los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Está citando Deuteronomio 15. Siempre van a haber pobres hasta acá, hasta que el reino de los cielos se establezca. Pero hay algo más importante, sin dejar de lado la misericordia, pero hay algo más importante que la misericordia. Y es el servir y trabajar y entregarnos por el reino de Dios. Es más importante que incluso dar a los pobres. Nos encontramos con varios ejemplos así. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le van a ser añadidas. O sea, hay cosas que debemos hacer, pero buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay cosas que están bien, amar a nuestra familia. Pero el Señor dijo, aquel que ame más a su padre, a su madre, ¿cierto? No es digno de mí. Porque está bien amar a la familia, pero el amor que tú tienes con tu familia, comparado con el amor que debes tener con Dios, queda como odio. Esa es la comparación que está haciendo el Señor. O sea, tanto amas a Dios que el gran amor que debes tener por tu familia, porque es evidente, Dios nos manda a amar a la familia, pero es tanto el amor que tú tienes que tener por Dios que ese amor tiene que verse como odio en comparación con el amor que tú tienes por Dios. O sea, lo primero, hermanos míos, es el reino de Dios. Es el reino de Dios y eso es lo que vemos aquí. Dios siempre demanda lo primero y lo mejor para Él. Es bueno dar a los pobres, pero la prioridad es el reino de Dios. Esta mujer, queridos, hizo algo tan sencillo y contribuyó al cumplimiento de la obra de Cristo. Alguien dijo, ella erigió para sí misma un momento eterno, tan duradero como el Evangelio, la palabra de Dios, de generación en generación. Esta notable profecía del Señor se ha cumplido y aún nosotros, al explicar este dicho redentor,
necesariamente estamos contribuyendo al cumplimiento de la promesa del Señor. Hoy día estamos hablando de esta mujer, cumpliendo la promesa del Señor, que donde se predicara este evangelio, nos acordaríamos de ella. O sea, hermanos, demos todo, demos todo. Muchas veces tenemos aspiraciones, ¿cierto? Pero debemos hacer cosas extraordinarias por el Señor fuera de lo común. Y esas cosas no necesariamente son complejas. Esta mujer hizo algo tan sencillo como lavar los pies del Señor. Muchas veces lo único que tienes que hacer para el Señor no es hacer tantas cosas, sino algo sencillo, pero con un derramamiento completo de tu corazón, con una disposición tremenda. Matthew Henry dijo, el puritano, ¿derramó Cristo su alma hasta morir por nosotros? Y pensaremos que haya algo demasiado precioso para Él. ¿Le damos el ungüento precioso de nuestros mejores afectos? Realmente debemos amarle con todo el corazón. Ese debe ser nuestro llamado. Hermanos, ese debe ser nuestro llamado. En contraste con esta mujer que lo dio todo, nos encontramos con Judas, que fue justamente el que criticó esta acción. Más precisamente esto lo vemos en Juan capítulo 12, versículos 4 al 5. En Juan 12, del 4 al 5 dice, y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? ¿Se da cuenta quién era el que criticó la acción de la mujer? El traidor. El traidor. Ahora hay algo bien interesante acá. Fíjense que cuando Judas describe la acción de la mujer, dice que este era un desperdicio. Cuando el Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, dice que Él no dejará que ninguno se pierda, sino el hijo de perdición. Esa palabra perdición es la misma palabra desperdicio. Judas consideró que lo que esta mujer hizo en ese momento de su vida fue un desperdicio. Pero Cristo dijo que Judas fue el que desperdició su vida, traicionándole a Él. Hermanos, es una lección que tenemos que aprender. María dio lo mejor en fe y amor, y Judas dio lo peor por su incredulidad y odio. Es interesante notar aquí que según el relato de Marcos, lo que gatilló, lo que llevó hasta la coronilla y motivó a Judas a ir a ofrecerse delante de estas personas para entregar al Señor, fue lo que hizo esta mujer. Lo que gatilló el corazón de Judas, sabemos que los otros evangelios dicen que Satanás entró en él, que guió su corazón, perfecto, eso está claro. Pero si podemos situar cronológicamente el momento exacto cuando ocurrió esto, fue justamente aquí. Luego de haber visto que Jesús acepta la ofrenda que esta mujer estaba haciendo. ¿Saben por qué? Porque Judas tenía una visión mesiánica distinta a la que Cristo estaba mostrando de sí mismo. Judas quería reino, Judas quería riquezas, por eso era un ladrón y él tenía la bolsa y echaba mano de la bolsa que era para darle a los pobres. Él no era un hombre generoso que quería que verdaderamente esa plata de la venta del perfume se diera a los pobres, no, porque él echaba mano, él era ladrón. Él quería y él seguía a Cristo por una ambición personal. Si este es el Mesías, el rey, y yo soy el tesorero del rey, imagínense lo que va a hacer de mí cuando llegue él al reino. El tesorero de toda la nación. Esas eran las aspiraciones de Judas. Él no creía en un Mesías muerto. A él no le servía. Entonces, en ese momento, él dijo, ya, Mesías quería morir. Voy a ayudar a eso. Tanto hablas de tu muerte, yo no quiero un Mesías que va a morir. Yo no quiero un Mesías que vaya a la cruz. No, a mí no me sirve ese Mesías. Si quieren morir, perfecto.
y fue en búsqueda de los sacerdotes. Fue en búsqueda de los sacerdotes. Marcos 14:10 dice: entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Judas quedó tan descolocado, hermanos, tan descolocado con lo que el Señor dijo de esta mujer y como él seguía insistiendo en que tenía que morir, tan descolocado y tan lleno de ira y de odio hacia Jesús por cómo él se proyectaba, que él fue donde estos principales y ni siquiera, hermano, ni siquiera él dijo: este es el precio que voy a cobrar. El Evangelio paralelo, Mateo capítulo 26, versículos 14 al 15, nos muestra que la situación fue diferente. Dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, fíjese, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Ni siquiera Judas puso el precio. Él quedó tan desconcertado de lo que había visto de nuestro Señor. Dijo: lo que sea nomás, quiero entregarlo, me tiene chato. Y fue. ¿Y saben lo que le ofrecieron ellos? 30 siclos de plata. Según Éxodo capítulo 21, versículo 32. 30 siclos de plata era el valor que tenía la vida de un esclavo muerto por accidente. Cuando tú mandabas a tu esclavo a buscar algo a otro lado y tenías que pasar por un predio que no era tuyo, que era del vecino, pero el vecino tenía toros, por ejemplo, dentro de su predio, y si un toro llegaba y mataba al esclavo, el dueño del toro tenía que pagarle al dueño del esclavo 30 siclos de plata. Una muerte accidental de algo tan insignificante como era la figura de un esclavo en ese tiempo. El Señor Jesucristo fue vendido a precio de esclavo. Ni siquiera Judas puso el precio. Judas no puso el precio, ellos se lo pusieron y él aceptó. Vemos personas que aman a Jesús, que están dispuestos a entregar lo más valioso que tienen, como esta mujer. Pero también hay personas que les dan lo mismo, lo que van a recibir con el fin de entregar a Cristo y matarle. Les da lo mismo el Señor, no les importa, no les interesa. Y eso es lo que nos encontramos nosotros. Judas terminó considerando el valor de su maestro el equivalente a un esclavo. Y esta mujer consideró que aquel que estaba reclinado en aquella mesa era merecedor de derramar en sus pies sucios lo que a ella le costó más de un año de trabajo. Hermanos, hermanas, ¿quién eres tú? ¿Eres de aquellos que aman al Señor y están dispuestos a entregar todo? ¿O eres de aquellos que estás cansado? Siempre lo mismo. No obtienes los beneficios que esperas de seguir a Cristo. ¿Quién eres tú? ¿O le amas o le odias? ¿O estás dispuesto a dar todo? ¿O estás dispuesto a traicionarle por nada? Hermano, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Estás dispuesto a dar todo? ¿O estás dispuesto a renegarle con todo? Eso es lo que Dios nos llama a la reflexión esta mañana.